En pleno siglo XXI, la agricultura ha dejado de ser una simple actividad rural ligada exclusivamente al esfuerzo físico o al conocimiento heredado de generación en generación. Hoy, en la era de la agricultura avanzada, cada proceso de cosecha es una manifestación de cómo la humanidad ha logrado fusionar lo natural con lo artificial, lo instintivo con lo calculado y lo tradicional con la innovación más disruptiva. Ya no se trata únicamente de extraer alimentos del suelo. Se trata de un ejercicio de precisión milimétrica en el que intervienen sensores, satélites, algoritmos y máquinas autónomas. Cada paso del ciclo agrícola está planificado al detalle, desde la preparación del terreno hasta el momento exacto en que la cosecha debe realizarse para asegurar la máxima calidad del producto. Es una orquestación tecnológica que convierte los campos en fábricas a cielo abierto, donde cada metro cuadrado es optimizado para producir más, con menos. Este equilibrio entre naturaleza y tecnología representa uno de los avances más impactantes de nuestra civilización moderna. Donde antes se dependía del instinto del agricultor y del comportamiento impredecible del clima, hoy se cuenta con redes de monitoreo climático en tiempo real, imágenes satelitales de alta resolución y modelos predictivos que analizan variables como humedad, temperatura, presión atmosférica y hasta patrones de consumo globales. Toda esta información se traduce en decisiones precisas, automatizadas, que permiten intervenir en el momento justo, ni antes ni después. Y es en el momento de la cosecha donde esta revolución se vuelve más evidente. Lo que antiguamente requería semanas enteras de trabajo manual, con cientos de jornaleros recorriendo los campos con herramientas rudimentarias, hoy puede completarse en apenas unas horas gracias a maquinaria especializada que funciona sin descanso, día y noche, incluso en condiciones climáticas adversas. Para ponerlo en perspectiva, actualmente se recolectan más de 2.500 millones de toneladas de productos agrícolas cada año en todo el mundo. Esta cifra, impresionante por sí sola, es el resultado directo de un ecosistema agrícola cada vez más automatizado, donde cada tonelada representa no solo alimento, sino también tecnología aplicada, logística integrada y visión estratégica. Las nuevas generaciones de cosechadoras no son simples vehículos agrícolas. Son plataformas robóticas avanzadas, capaces de adaptarse al tipo de cultivo, al terreno e incluso a la madurez del producto. Algunas están dotadas de inteligencia artificial que les permite identificar qué frutas o vegetales están listos para ser recolectados, descartando automáticamente los que aún necesitan más tiempo de desarrollo. Otras, integradas a sistemas de riego inteligentes y drones agrícolas, trabajan de forma coordinada para que todo el ecosistema funcione como un solo cuerpo vivo. Este nivel de sofisticación ha transformado por completo la relación del ser humano con la tierra. Ya no se trata solo de sembrar y esperar. Ahora se mide, se analiza, se calcula y se ejecuta con la precisión de un reloj suizo. Los agricultores modernos se han convertido en operadores de tecnología avanzada, gestores de datos, estrategas logísticos y guardianes de un ecosistema que alimenta al planeta entero. Y así, mientras los primeros rayos del sol iluminan los campos, las máquinas ya están en marcha, ejecutando su programación con exactitud. Los sensores ya han enviado reportes de humedad. Los satélites han confirmado las condiciones climáticas. Los datos han dictado la mejor hora para comenzar. Y entonces, en medio de ese silencio mecánico, comienza la cosecha. Una cosecha que no solo representa alimento, sino el resultado tangible de una alianza perfecta entre el hombre, la máquina y la tierra. Hoy te invitamos a conocer ese lado oculto de la agricultura moderna. Nos adentraremos en los campos donde todo sucede, para descubrir cómo los agricultores actuales, respaldados por maquinaria de última generación, han transformado radicalmente la manera en que cultivamos, cuidamos y finalmente cosechamos los alimentos que llegan a nuestras mesas. Nuestro primer destino, el estado de Washington, al noroeste de Estados Unidos. Este lugar no solo es famoso por sus paisajes montañosos o sus bosques infinitos. Aquí se encuentra también la capital de la manzana del país,
una región donde el cultivo de esta fruta ha pasado de ser una actividad estacional a convertirse en una industria perfectamente orquestada. Lo que se despliega en los huertos de manzanas no son simples tractores ni vehículos agrícolas convencionales. Lo que encontramos aquí son auténticas bestias mecánicas, colosos de ingeniería que han sido diseñados específicamente para una única y delicada tarea: la recolección eficiente, rápida y cuidadosa de uno de los frutos más emblemáticos del mundo. Estas máquinas imponentes pueden superar con facilidad las 10 toneladas de peso, y a simple vista podrían parecer demasiado grandes, demasiado pesadas, incluso rudas para tratar con un producto tan sensible. Pero la realidad es exactamente lo contrario. A pesar de su tamaño intimidante, operan con una suavidad y precisión que desafían su aspecto robusto. Cada uno de sus componentes ha sido pensado para minimizar cualquier impacto, proteger la integridad del fruto y asegurar que la recolección no solo sea efectiva, sino también respetuosa con la calidad del producto. Y es que, aunque la manzana pueda parecer un fruto fuerte, capaz de resistir caídas o presiones, lo cierto es que cualquier golpe mal calculado, cualquier compresión excesiva o un mal ángulo de recolección puede dejar marcas, abolladuras o daños internos que afecten su valor comercial. En mercados internacionales donde la estética del fruto es casi tan importante como su sabor, una pequeña imperfección puede ser la diferencia entre una exportación premium o un destino industrial de menor rentabilidad. Por eso, la tecnología aplicada a estas cosechadoras ha evolucionado con una claridad de propósito. No se trata solo de hacer el trabajo más rápido, se trata de hacerlo mejor. Se trata de convertir lo que antes era una labor manual, lenta y propensa a errores, en una operación automatizada y meticulosamente calibrada para adaptarse a las condiciones del árbol, del terreno y del clima. En este contexto, existen principalmente dos grandes categorías de máquinas recolectoras de manzanas, cada una con un enfoque distinto, pero complementario, que responde a las variadas necesidades del mercado agrícola global. La primera categoría está compuesta por modelos orientados a la productividad en masa. Son máquinas diseñadas para recolectar grandes volúmenes de fruta en el menor tiempo posible, aunque eso implique cierto grado de pérdida en la calidad visual del producto. Estas máquinas son ideales para cosechas cuyo destino son fábricas de jugos, compotas, salsas y otros derivados industriales, donde lo importante es la cantidad y no tanto la apariencia del fruto. Su sistema de recolección prioriza la velocidad: sacudidores potentes, bandas transportadoras rápidas y almacenamiento a gran escala. La segunda categoría, en cambio, representa un salto cualitativo. Son máquinas pensadas para preservar la perfección del fruto desde el momento en que se desprende del árbol hasta que llega al contenedor final. Cada componente está optimizado para evitar impactos innecesarios, mantener la temperatura adecuada y evitar cualquier tipo de daño físico. Estas versiones incluyen bandejas acolchadas, sistemas de recogida por succión suave o brazos robóticos que manipulan cada manzana como si fuera una obra de arte frágil. Son las elegidas para abastecer los mercados premium, tanto a nivel nacional como internacional, donde los estándares de calidad son extremadamente exigentes. Ambos tipos de maquinaria representan etapas distintas dentro de la evolución agrícola moderna, y juntas demuestran que la innovación no se limita a la velocidad o al volumen, sino que se expande hacia todos los aspectos del proceso, desde la selección genética de los árboles hasta el transporte y almacenamiento post cosecha. En los campos de manzanas, cada máquina es una extensión de una nueva filosofía agrícola que apuesta por la eficiencia sin sacrificar la calidad. Porque en el mundo actual, donde la demanda de alimentos crece a la par de las expectativas del consumidor, solo aquellos que combinan tecnología, precisión y visión a largo plazo logran mantenerse a la vanguardia. Y estas máquinas, que parecen salidas de un laboratorio de ciencia ficción, son hoy la realidad tangible de esa vanguardia en acción. Pero esto es solo el comienzo. Acompáñanos mientras exploramos cómo estas máquinas han cambiado para siempre el acto milenario de cosechar.
El primer tipo de máquina que encontramos en estos huertos es una de las más emblemáticas, un sacudidor hidráulico diseñado para trabajar directamente desde la base del árbol. Su funcionamiento es tan contundente como preciso. Equipado con potentes brazos mecánicos, se posiciona alrededor del tronco y lo envuelve como si fuera una garra metálica. En ese instante, comienza una vibración calculada y potente que sacude al árbol entero durante apenas unos segundos. Este breve pero intenso movimiento provoca que las manzanas maduras se desprendan de las ramas y caigan al suelo de forma masiva. Es un espectáculo casi coreografiado. Cientos de frutos descendiendo al mismo tiempo, rebotando levemente antes de asentarse en la tierra. Una vez que la fruta está en el suelo, entra en acción otro componente clave de este sistema: los alineadores automáticos. Estas unidades móviles recorren ambos lados de las hileras, barriendo cuidadosamente cada sección y empujando las manzanas hacia el centro, formando líneas ordenadas. Es como si el campo se preparara por sí solo para la siguiente etapa. En ese momento, la cosechadora toma el relevo. Esta máquina cuenta con una cinta transportadora instalada justo a nivel del suelo, diseñada para moverse a lo largo de las hileras con fluidez. Sobre la cinta, unos delicados dedos de goma giratorios se encargan de recoger una a una las manzanas que han sido alineadas previamente. Su movimiento es suave pero constante, minimizando daños durante el levantamiento. Una vez que las manzanas han sido recogidas del suelo por la cinta transportadora inferior, comienza un nuevo tramo de su recorrido: el proceso de limpieza. Esta etapa es fundamental para garantizar que la fruta llegue en condiciones óptimas al siguiente punto de la cadena de valor. Las frutas, ya alineadas y en movimiento, avanzan sobre una banda mecánica cuidadosamente diseñada para mantener una velocidad constante y estable, evitando movimientos bruscos que puedan comprometer su integridad. A medida que se desplazan, ingresan a una zona equipada con un sistema de limpieza de alta eficiencia. Allí, potentes sopladores de aire a presión, ubicados estratégicamente en distintos ángulos, entran en acción. Estos chorros de aire no solo eliminan hojas secas o restos de ramas, sino que también remueven partículas finas de polvo, residuos de tierra adherida y otras impurezas invisibles a simple vista que podrían afectar la conservación o calidad del fruto. En algunos modelos más avanzados, este sistema se complementa con cepillos rotatorios suaves que, sin dañar la piel de la manzana, ayudan a desprender cualquier suciedad persistente. Después de esta limpieza profunda, las manzanas continúan su trayecto por la cinta hasta alcanzar una rampa inclinada que las dirige suavemente hacia los contenedores finales. Estos suelen ser grandes palets de madera o cajas plásticas reforzadas, diseñadas para facilitar el transporte y evitar acumulaciones que generen presión entre los frutos. Gracias a este proceso automatizado, la fruta llega limpia, clasificada y lista para su almacenamiento en frío o para ser enviada directamente a centros de procesamiento. Este método mecanizado tiene una capacidad operativa notable. Bajo condiciones normales, puede recolectar entre 10 y 15 toneladas de manzanas al día, lo que representa una eficiencia impresionante si se compara con los métodos tradicionales, donde la recolección manual limita la velocidad y el volumen diario. Además, permite operar durante más horas y en condiciones que serían complejas para un equipo humano. Sin embargo, como toda tecnología especializada, también presenta limitaciones. Uno de los principales desafíos de este sistema es el tratamiento inicial de la fruta. Dado que el método comienza con el sacudido del árbol para hacer caer los frutos al suelo, muchas de las manzanas sufren impactos que provocan magulladuras o pequeñas deformaciones en su superficie. Aunque estas no afectan el sabor ni las propiedades internas, sí comprometen la apariencia visual, lo que limita su valor comercial en mercados que exigen estándares estéticos rigurosos. Por esta razón, este tipo de recolección está destinado principalmente a una finalidad industrial. Las manzanas cosechadas mediante este procedimiento son enviadas a fábricas donde se procesan para convertirse en jugos, purés, salsas, compotas o incluso vinagre.
En estos productos, la forma exterior del fruto es irrelevante, lo que permite aprovechar al máximo toda la materia prima, sin importar si el fruto está ligeramente dañado o no cumple con requisitos visuales de exportación. Aún así, el valor de esta tecnología no puede subestimarse. Representa una solución indispensable para mantener el ritmo de cosechas masivas, optimizar tiempos y reducir la necesidad de mano de obra intensiva, especialmente en regiones donde la escasez de trabajadores estacionales representa un obstáculo creciente para los productores. En definitiva, aunque no sea perfecta, esta metodología sigue siendo una piedra angular en la evolución de la cosecha moderna, una herramienta poderosa que permite abastecer industrias completas y responder a la creciente demanda mundial sin comprometer la productividad ni la rentabilidad del cultivo. Pero la industria ha sabido adaptarse a las necesidades del mercado. La demanda global de manzanas frescas, de piel intacta y sin daños visibles, llevó al desarrollo de una evolución del sistema original. Se trata de una versión mejorada del sacudidor hidráulico que incluye una bandeja acolchada desplegable justo debajo de la copa del árbol. En lugar de permitir que las manzanas caigan directamente al suelo, esta bandeja recoge los frutos con suavidad en el mismo momento en que se desprenden. Desde ahí, las manzanas son trasladadas cuidadosamente por un sistema interno hasta los contenedores, sin golpes, sin caídas bruscas y manteniendo su integridad visual y física. Este cambio, aunque puede parecer mínimo, hace una gran diferencia en términos de calidad y precio final. Las manzanas cosechadas de esta manera conservan su apariencia perfecta, lo que las hace ideales para exportación y para su venta como fruta fresca en supermercados de alta gama. No hay que olvidar que un manzano no es una planta de rápido retorno. Tarda entre 4 y 5 años en producir su primera cosecha comercial, y mantenerlo en condiciones óptimas durante ese tiempo implica una inversión considerable. Por eso, cada fruta que se recoge representa no solo un esfuerzo técnico y económico, sino también una decisión estratégica. La elección del método de cosecha depende del destino del producto. Y en este punto, la tecnología deja de ser solo una herramienta y se convierte en parte del negocio, determinando el valor final de lo que el árbol tiene para ofrecer. En la búsqueda constante por combinar eficiencia y cuidado del producto, ha surgido una máquina que poco a poco empieza a transformar la forma en que se cosechan los árboles frutales: la cosechadora sobre hilera. Este tipo de maquinaria agrícola representa un cambio profundo en la filosofía de la recolección. A diferencia de los métodos más agresivos y tradicionales que sacuden con fuerza los árboles hasta hacer caer los frutos de manera abrupta, este sistema se basa en una interacción mucho más suave, controlada y respetuosa con el cultivo. Diseñada con una sensibilidad mecánica excepcional, esta cosechadora de última generación incorpora una serie de cepillos giratorios, dispuestos a lo largo de su estructura frontal. Cada uno de estos cepillos está fabricado con cerdas suaves, flexibles y resistentes, que han sido cuidadosamente calibradas para evitar daños en la piel de la fruta durante el contacto. Estas cerdas no arrancan el fruto bruscamente. Lo acarician, lo estimulan a soltarse por sí mismo cuando está completamente maduro, como si el árbol y la máquina se entendieran en un lenguaje silencioso y perfectamente sincronizado. A medida que avanza con paso lento pero constante entre las hileras de árboles frutales, esta maquinaria no interrumpe la armonía del entorno. Su andar está calculado para no generar vibraciones excesivas ni ruido que altere el microecosistema del huerto. Al entrar en contacto con la parte superior del follaje, los cepillos actúan con precisión milimétrica, provocando que las frutas maduras, y solo las maduras, se desprendan con naturalidad, como lo harían si fueran cosechadas manualmente por manos expertas. En lugar de permitir que estas frutas caigan al suelo, como ocurre con otros sistemas menos sofisticados, la máquina está equipada con una serie de bandejas móviles que se extienden cuidadosamente bajo la copa de los árboles. Estas bandejas han sido diseñadas con materiales acolchados y superficies antideslizantes que absorben el impacto y evitan el rebote del fruto. Cada manzana, pera o durazno recogido cae con suavidad, quedando resguardado desde el primer momento.
Una vez depositadas en estas bandejas, las frutas son trasladadas mediante un sistema de cintas internas que las transportan lentamente hacia compartimentos de almacenamiento protegidos, donde quedan listas para su posterior clasificación, refrigeración o envío. Todo el proceso está automatizado y coordinado por un sistema central que ajusta en tiempo real la velocidad de avance, la intensidad del cepillado y la posición de las bandejas, dependiendo del tamaño y disposición de cada árbol. Este sistema, a diferencia de otros más invasivos, minimiza de manera notable las posibilidades de magulladuras, abolladuras o daños estéticos. En cultivos donde el aspecto del fruto es un factor crítico, como aquellos destinados a exportación o venta directa en supermercados de alta gama, esta tecnología se convierte en una solución ideal. Además, su diseño ergonómico y su capacidad de desplazarse de forma continua entre hileras permite mantener un ritmo de cosecha constante durante largas jornadas, sin necesidad de pausas prolongadas ni ajustes mecánicos complejos. Esto representa un ahorro significativo de tiempo, mano de obra y recursos, al mismo tiempo que garantiza una mayor calidad del producto final. En resumen, esta cosechadora no solo recoge frutos, representa una nueva forma de entender la relación entre tecnología y agricultura, una interacción que no busca dominar al árbol, sino colaborar con él. Un enfoque donde la precisión, el cuidado y la inteligencia mecánica se convierten en aliados silenciosos de la naturaleza, permitiendo que cada fruto llegue al consumidor con la frescura, la forma y el valor que merece. Una vez recogidas, las manzanas son conducidas cuidadosamente por cintas transportadoras internas que las llevan hasta los compartimientos traseros de la máquina. Allí se almacenan de forma ordenada y segura, listas para su transporte sin necesidad de ser manipuladas a mano en ningún momento del proceso. La verdadera ventaja de esta tecnología es su capacidad para mantener un flujo de trabajo constante. A diferencia de otros métodos más interrumpidos, esta máquina puede avanzar entre las hileras de árboles sin detenerse, logrando una recolección continua que mejora considerablemente el rendimiento diario sin sacrificar la calidad del producto final. Pero si hay una innovación que verdaderamente ha revolucionado el proceso de cosecha en los últimos años, es la incorporación de robots recolectores inteligentes. Su aparición marca un punto de inflexión en la historia de la agricultura moderna. Durante décadas, la imagen tradicional del recolector subido en una escalera, estirando el brazo para alcanzar la fruta más alta, era algo cotidiano en cualquier huerto. Pero esa escena está desapareciendo poco a poco. Estos nuevos robots agrícolas están equipados con brazos articulados de alta precisión, sensores tridimensionales y cámaras guiadas por inteligencia artificial. Son capaces de escanear cada árbol en tiempo real, analizando la forma, el color y la madurez de cada manzana antes de decidir si está lista para ser recolectada. Cuando identifican una fruta óptima, extienden su brazo con extrema precisión. Sujetan la manzana con una pinza suave especialmente diseñada para evitar presión excesiva y la desprenden del árbol sin causar daño alguno. Este proceso se repite miles de veces al día, sin pausas, sin fatiga, sin errores humanos. El impacto de esta tecnología va mucho más allá de la velocidad. Ha cambiado por completo la lógica del proceso productivo. Lo que antes requería decenas de trabajadores durante semanas enteras, hoy puede lograrse en apenas unos días, con un margen de error mínimo y una eficiencia difícil de igualar por medios tradicionales. Además, la calidad del fruto recolectado es tan alta que su valor comercial se incrementa de forma significativa. Esto no solo beneficia a los productores, que obtienen mayores ganancias, sino también a los consumidores, que reciben productos más frescos, más cuidados y con mejores condiciones nutricionales. En definitiva, lo que estamos presenciando no es solo una evolución técnica, sino una transformación profunda del modelo agrícola. La automatización inteligente ha llegado para quedarse, y con ella los frutos ya no se recogen únicamente con esfuerzo humano. Ahora se cosechan con tecnología, precisión y una visión completamente nueva del futuro. La agricultura de hoy ya no se limita a lo que vemos en la superficie. Está guiada por algoritmos, sensores, mapas digitales y decisiones tomadas en tiempo real.
En este nuevo mundo rural, las cosechas se planifican con datos, se ejecutan con robots y se perfeccionan con cada temporada. Y así, mientras el sol aún brilla sobre los campos, las máquinas trabajan incansablemente. No solo recolectan frutas, cosechan el resultado de años de innovación, ingenio y adaptación. Porque el campo del mañana ya está aquí. La temporada de recolección de zanahorias encuentra su momento ideal entre los meses de septiembre y noviembre, cuando esta raíz tan apreciada alcanza su punto máximo de frescura. En ese periodo, su piel presenta un brillo natural que refleja una cosecha saludable, y su textura crujiente es el resultado de meses de crecimiento cuidadosamente controlado. Cada zanahoria que emerge del suelo en esta etapa representa la culminación de una cadena de decisiones, condiciones climáticas y técnicas agronómicas aplicadas con precisión. En países como los Países Bajos y Alemania, donde la eficiencia agrícola alcanza niveles de excelencia, el proceso de recolección dista mucho del trabajo manual que se usaba en el pasado. Aquí, la cosecha se ha industrializado al punto de convertirse en una operación de alta tecnología, completamente automatizada. Una de las grandes protagonistas de este proceso es la Grime Evo 280, una máquina que no se limita a extraer zanahorias del suelo, sino que funciona como una verdadera central de procesamiento móvil. Esta maquinaria de última generación ejecuta una coreografía técnica impresionante. A medida que avanza por el campo, sus sistemas hidráulicos y mecánicos trabajan al unísono. Levanta suavemente la zanahoria desde su raíz, remueve los residuos de tierra, corta con precisión el follaje superior y comienza una clasificación básica de los ejemplares, todo sin detenerse. Cada etapa está automatizada, reduciendo el margen de error humano y acelerando un trabajo que antes habría necesitado decenas, incluso cientos, de manos trabajando al mismo tiempo. El espectáculo visual es hipnótico. Desde una vista aérea, las hileras de zanahorias parecen moverse por sí solas, avanzando en líneas naranjas interminables sobre cintas transportadoras que se desplazan como si el suelo estuviera vivo. Esta sinfonía mecánica no solo asombra por su precisión, sino por su impacto directo en la cadena de suministro agrícola europea. Gracias a esta tecnología, millones de toneladas de zanahorias llegan al mercado cada año, tanto en su forma fresca como listas para ser transformadas en jugos, snacks, purés o ingredientes procesados. Lo que antes era un proceso largo y exigente, hoy se realiza con una eficiencia que permite responder con rapidez a la demanda comercial, reduciendo desperdicios y maximizando la calidad. Pero la historia de las raíces no termina aquí. Unas semanas antes de la cosecha de zanahorias, hacia finales del verano, los campos se preparan para una recolección muy particular, la de las cebollas. Este cultivo, tan básico como valioso, requiere una técnica muy distinta. A diferencia de otros productos agrícolas, las cebollas no se almacenan inmediatamente después de su extracción. Primero deben curarse, un proceso esencial para asegurar su conservación a largo plazo. Todo comienza con una máquina alineadora que recorre los campos, levanta cuidadosamente los bulbos del suelo y los dispone en hileras paralelas y bien organizadas. En esta etapa, las cebollas quedan expuestas al sol directo durante un periodo de entre 10 y 14 días. Durante ese tiempo, la piel exterior comienza a secarse de manera natural, formando una capa protectora que endurece la superficie y reduce significativamente el riesgo de pudrición. Es un método simple, pero extremadamente efectivo, que permite extender la vida útil del producto y facilita su transporte sin daños. Cuando el proceso de curado ha finalizado, entra en escena una segunda máquina especializada, la cosechadora de cebollas. Esta utiliza púas giratorias para levantar los bulbos con cuidado, y una red de cintas transportadoras los lleva hasta un sistema de limpieza. Allí, cepillos giratorios y corrientes de aire controladas eliminan la tierra restante, fragmentos de piel suelta y cualquier residuo que pueda afectar su presentación o calidad. Las cebollas sanas y de buen tamaño se clasifican automáticamente y se almacenan en grandes contenedores. Aquellas que no cumplen con los estándares establecidos son separadas y dirigidas a otros usos,
como el procesamiento industrial o compostaje. Sin embargo, antes de que cualquier cosecha pueda comenzar, hay una etapa crítica que ocurre bajo tierra, invisible a simple vista, pero vital para todo lo que viene después: la preparación del suelo. Y aquí es donde entran los arados, una herramienta que ha evolucionado significativamente. El arado profundo es uno de los más potentes. Sus cuchillas pueden penetrar hasta 70 centímetros de profundidad, mucho más allá de lo que cualquier herramienta convencional alcanzaría. Este tipo de labranza no se limita a remover la capa superficial. Su propósito principal es romper las capas compactadas que se forman con el tiempo bajo la superficie, también conocidas como pisos de arado. Estas capas impiden el crecimiento profundo de las raíces y dificultan la infiltración de agua. Cuando el arado profundo realiza su recorrido, deja tras de sí un suelo más suelto, con mejor estructura y mayor capacidad para absorber agua. Esto no solo previene inundaciones y escurrimientos superficiales, sino que mejora el desarrollo de los cultivos desde sus raíces. Es especialmente utilizado antes de sembrar cultivos de alto rendimiento como cereales y semillas oleaginosas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Para trabajos más superficiales, existe otro tipo de arado mucho más común: el arado ligero o de labranza superficial. Este opera a una profundidad de entre 15 y 25 centímetros, suficiente para preparar la capa superior donde germinarán las semillas. Además de remover la tierra, este arado mezcla residuos de cultivos anteriores, hojas, tallos y materia orgánica, creando una capa fértil rica en nutrientes, ideal para el crecimiento de nuevas plantas. Este tipo de preparación tiene múltiples ventajas. Controla la maleza, rompe costras superficiales que impiden la emergencia de semillas y contribuye a la regeneración del humus, un componente esencial para la fertilidad del suelo. Es comúnmente empleado antes de sembrar arroz, maíz, legumbres y la mayoría de hortalizas de ciclo corto. Y es aquí donde todo vuelve a comenzar. Con el suelo preparado, entra en acción una de las piezas más impresionantes del engranaje agrícola moderno: la sembradora. Las sembradoras actuales son gigantes de acero diseñadas con precisión milimétrica. Sus brazos, que pueden extenderse decenas de metros, se despliegan como alas sobre los campos abiertos, sembrando hectáreas enteras con una eficacia asombrosa. En la parte superior, enormes tolvas contienen toneladas de semillas listas para descender. Estas son guiadas por tubos hacia puntos exactos ya marcados digitalmente en el terreno. Al llegar al suelo, otro sistema cubre cada semilla y la presiona ligeramente para asegurar un contacto óptimo con la tierra. Fabricantes como John Deere o Väderstad han llevado estas máquinas a otro nivel. Sus modelos incorporan sistemas GPS, sensores inteligentes, mapeo digital y control de densidad, lo que permite no solo sembrar en líneas perfectamente rectas, sino también ajustar automáticamente la cantidad de semillas según la calidad del suelo, reduciendo desperdicios y optimizando los resultados. Gracias a estas tecnologías, la siembra ya no es solo una tarea de precisión, sino una decisión estratégica basada en datos en tiempo real. El resultado es una germinación más uniforme, una mayor productividad y un uso más eficiente de los recursos. Desde la preparación del suelo hasta la recolección final, cada fase de la agricultura moderna está marcada por la intervención de máquinas inteligentes. Lo que antes era una labor lenta, ardua y manual, ahora es un proceso técnico, eficiente y profundamente calculado. Cultivar en el siglo XXI es sinónimo de innovación. El verdadero valor de estas sembradoras inteligentes no se limita a su velocidad. Aunque pueden sembrar en cuestión de horas lo que antes requería días enteros, su impacto más significativo está en la precisión que ofrecen. Cada semilla cae exactamente donde debe estar, con la profundidad justa, el espaciado adecuado y la presión óptima. Esto no solo garantiza una mayor tasa de germinación, sino que también permite un crecimiento más uniforme y un rendimiento superior por hectárea. Además, el uso de sistemas de monitoreo en tiempo real
Mapeo por satélite y algoritmos predictivos transforma la siembra en una operación casi quirúrgica. La máquina no solo ejecuta órdenes, también analiza y ajusta, creando una sinergia perfecta entre lo digital y lo biológico. Y si hablamos de eficiencia en su máxima expresión, es imposible no mencionar uno de los avances que más ha redefinido el paisaje agrícola moderno: el sistema de riego pivotante. Desde las alturas, estos sistemas dibujan círculos verdes perfectos sobre terrenos áridos, como si alguien hubiera trazado relojes gigantes en medio del desierto. Lo que para muchos parece una obra de arte visual, es en realidad el resultado de una ingeniería agrícola tan simple como ingeniosa. El principio básico del sistema pivotante es tan elegante como efectivo. Una larga tubería montada sobre una serie de torres con ruedas se conecta a un punto central fijo. A partir de ahí, la tubería gira lentamente, como la manecilla de un reloj, regando con precisión cada metro del círculo trazado. Los aspersores distribuyen el agua de forma uniforme, asegurando que ningún sector reciba más ni menos de lo necesario. Una sola instalación de este tipo puede cubrir entre 50 y 130 hectáreas, utilizando tan solo un pozo profundo como fuente principal. Pero más allá de su cobertura, lo que realmente distingue a los modelos actuales es su inteligencia integrada. Equipados con sensores de humedad, estaciones meteorológicas, controladores automáticos y conectividad remota, estos sistemas pueden ser operados y ajustados desde un teléfono móvil. Cada torre puede regular la presión del agua según el tipo de suelo, el cultivo específico o incluso la inclinación del terreno. Esta capacidad de personalización ha permitido reducir el desperdicio de agua, minimizar costos y aumentar la eficiencia hídrica en zonas donde el recurso es escaso o costoso. Gracias a este avance, regiones que antes eran casi improductivas, como partes de Nebraska, Kansas, Texas o Arizona, se han transformado en verdaderos oasis agrícolas. Hoy, cultivos como maíz, alfalfa, trigo y algodón crecen con vigor en suelos donde antes solo había polvo y roca. Es esta clase de innovación la que ha posicionado a Estados Unidos como una superpotencia alimentaria global, no por el tamaño de sus tierras, sino por la inteligencia con la que son gestionadas. Mientras tanto, en otras partes del mundo agrícola, otro tipo de máquina se encarga de dar forma y salud a los árboles: la podadora industrial. En huertos especializados, ya sean de manzanos, perales, naranjos o incluso pinos navideños, mantener una poda regular y controlada es esencial. No solo mejora la producción de frutos, sino que también previene enfermedades, regula el tamaño de las copas y facilita futuras cosechas. Aquí es donde entra en escena la podadora Hutec, una herramienta diseñada para cumplir con esta tarea de forma rápida, eficiente y precisa. Dotada de un brazo hidráulico extensible, puede alcanzar alturas superiores a los 6 metros con facilidad. En su extremo, una serie de sierras giratorias de alta velocidad se encargan de cortar las ramas sobrantes con una precisión milimétrica. La máquina avanza por las hileras de árboles como si estuviera esculpiendo una obra de arte viva. Cada movimiento está calculado para mantener las copas abiertas, simétricas y aireadas. Esto permite una mejor penetración de la luz solar, una circulación de aire más eficiente y un menor riesgo de plagas. Además, su sistema hidráulico permite ajustar los ángulos de corte en tiempo real, adaptándose a las condiciones específicas de cada tipo de árbol. Lo que antes requería cuadrillas enteras de trabajadores con herramientas manuales, ahora puede realizarlo una sola unidad en cuestión de horas, abarcando varias hectáreas en una sola jornada. Incluso en sectores especializados como las plantaciones de pinos navideños, donde la forma estética del árbol es clave para su valor comercial, estas podadoras cumplen un rol fundamental. En lugares como Oregón, se utilizan cabezales circulares especialmente diseñados para dar al árbol su clásica silueta cónica, tan característica de la temporada festiva. Cada corte, cada ajuste, cada desplazamiento de estas máquinas forma parte de una agricultura que ya no depende únicamente del esfuerzo físico, sino que integra conocimiento técnico, automatización y una visión estratégica de largo plazo. Porque al final del día, cada planta bien sembrada,
bien irrigada y bien podada, es una inversión que nace en la tierra, pero florece gracias a la tecnología. Gracias a su avanzado sistema hidráulico ajustable, la podadora industrial tiene la capacidad de adaptarse fácilmente a una gran variedad de alturas y tipos de árboles frutales o forestales. Ya sea en huertos de manzanos perfectamente alineados o en terrenos más irregulares con plantaciones de cítricos o pinos, esta máquina demuestra su versatilidad con cada pasada. Su estructura robusta, combinada con una movilidad fluida, le permite maniobrar con agilidad entre hileras densas, ajustando en tiempo real la posición de sus sierras para lograr cortes precisos desde distintos ángulos. Lo que antes implicaba la participación de decenas de trabajadores con tijeras, sierras manuales y escaleras, ahora puede resolverse en una sola jornada por una sola máquina. Esto no solo reduce costos operativos, sino que también mejora la uniformidad del trabajo y disminuye los riesgos asociados al esfuerzo físico repetitivo o al uso de herramientas cortantes en altura. Es un claro ejemplo de cómo la mecanización moderna no solo sustituye la mano de obra, sino que eleva los estándares de calidad y seguridad. En regiones como Oregón, donde los pinos destinados a la temporada navideña representan una industria completa, se utiliza una variante especializada de esta tecnología. Aquí, la poda se realiza con un enfoque estético muy específico. Una cabeza circular rotatoria, diseñada exclusivamente para este propósito, recorta el follaje de los pinos con una precisión que sería imposible lograr a mano. El resultado es esa silueta perfectamente cónica que asociamos con los árboles de Navidad. En cuestión de segundos, el árbol adquiere la forma ideal, lista para ser decorada en miles de hogares alrededor del mundo. Y si hablamos de procesos agrícolas únicos, hay uno que destaca por su singularidad y complejidad: la cosecha del cacahuate. Esta legumbre, también conocida como maní, crece de forma subterránea, lo que hace que su recolección sea muy distinta a la de otros cultivos. El proceso comienza con la intervención de una máquina especializada conocida como arrancadora. Este equipo se desplaza por los campos con precisión, introduciendo cuchillas bajo la superficie del suelo para cortar las raíces que sujetan las plantas. Luego, las voltea cuidadosamente, exponiendo los racimos de cacahuates al aire libre, donde permanecerán secándose durante varios días. Esta etapa de secado natural es vital. Ayuda a reducir la humedad interna del fruto, mejora su sabor y evita el desarrollo de hongos durante el almacenamiento. Pasados esos días de reposo bajo el sol, entra en acción la segunda parte del proceso, la cosechadora combinada. Esta máquina está equipada con múltiples mecanismos que permiten recoger las plantas secas mediante cintas transportadoras, separar las vainas de los restos vegetales con tamices y vibraciones, y aplicar chorros de aire a presión para limpiar los frutos. Al final del recorrido, los cacahuates ya limpios, secos y seleccionados, caen en grandes contenedores listos para su transporte. Lo interesante de este proceso es que no se desperdicia nada. Las plantas restantes se devuelven al campo, actuando como fertilizante natural que nutre el suelo con materia orgánica, cerrando así un ciclo de producción sostenible. Además, con una capacidad de procesamiento que alcanza las 5 o 6 toneladas por hora, estas cosechadoras logran niveles de eficiencia impensables hace tan solo unas décadas. Cada una de estas máquinas, cada herramienta y cada técnica forman parte de una coreografía silenciosa pero profundamente calculada. En ella, la precisión, la velocidad y la inteligencia mecánica se unen para transformar campos enteros con una eficiencia abrumadora. No se trata solo de reemplazar el trabajo humano, sino de optimizar cada segundo, cada metro cuadrado, cada fruto. En el corazón de los campos modernos, la tecnología no es una herramienta auxiliar. Es el eje central que organiza, dirige e impulsa todo el proceso productivo. Es la fuerza invisible que permite a los agricultores hacer más, hacerlo mejor y hacerlo antes. Cada avance representa un paso más hacia una agricultura sostenible, rentable y preparada para alimentar a una población en constante crecimiento. Y en este camino hacia la perfección tecnológica, hay cultivos que exigen un nivel de precisión todavía mayor. Uno de ellos es el maíz dulce.
Este cultivo, a diferencia de otras variedades de maíz, tiene una ventana de cosecha extremadamente estrecha. Su punto óptimo llega cuando el grano alcanza el llamado estado lechoso, un momento breve en el que cada grano contiene su máximo nivel de azúcares naturales. Pero esa dulzura es fugaz. Si se espera apenas 24 horas más allá de ese punto, el grano comienza a endurecerse y el contenido de azúcar puede reducirse hasta en un 50%. Es una carrera contra el tiempo. Por esta razón, la recolección del maíz dulce requiere una logística impecable. Desde el momento en que los técnicos determinan que el cultivo está listo, las cosechadoras deben movilizarse de inmediato. Estas máquinas, especialmente diseñadas para este tipo de maíz, funcionan como líneas de ensamblaje móviles. Avanzan por los campos sujetando los tallos con brazos hidráulicos, cortándolos con cuchillas afiladas y transportando las mazorcas mediante rodillos giratorios que retiran las hojas externas sin dañar el grano. Todo sucede en segundos. Las mazorcas ya limpias caen en compartimentos refrigerados, manteniéndose frescas desde el primer instante. En cuestión de minutos, los remolques se llenan y salen del campo directo hacia las plantas procesadoras. En Estados Unidos, donde se siembran más de 340.000 acres de maíz dulce al año, más del 90% de la producción no se vende en estado fresco. En su lugar, es procesada en menos de 12 horas desde su recolección, siendo enlatada o congelada para conservar su dulzura original. Este enfoque no solo garantiza un producto de alta calidad, también demuestra cómo la tecnología ha redefinido el concepto de frescura y ha elevado los estándares de la industria alimentaria. Porque hoy, más que nunca, el éxito de una cosecha no depende solo de la tierra o del clima. Depende del conocimiento, la planificación y, sobre todo, de las máquinas que hacen posible cosechar al ritmo del futuro. En los campos donde se cultiva maíz dulce, las máquinas que se desplazan entre las hileras no son simples tractores. Son verdaderas fábricas móviles, diseñadas para operar con una precisión asombrosa y una velocidad que desafía al tiempo. Su misión es clara y urgente, porque cada segundo cuenta cuando el dulzor del grano está en juego. Estas cosechadoras especializadas se mueven con una coordinación impecable. Al avanzar por los surcos, sus brazos hidráulicos se extienden como tentáculos inteligentes, sujetando con firmeza pero sin dañar los tallos maduros. Justo en ese instante, cuchillas ultra afiladas cortan los tallos a ras del suelo, mientras que rodillos especialmente diseñados arrancan las mazorcas doradas con una eficiencia sorprendente. En simultáneo, otros mecanismos eliminan las hojas envolventes, dejando solo la espiga lista para el siguiente paso. Todo este proceso ocurre en cuestión de segundos, una danza mecánica sincronizada en la que cada componente cumple su papel sin fallos. En apenas unos minutos, las tolvas internas de las cosechadoras se llenan, y el maíz, aún tibio por el sol de la mañana, es transferido a remolques refrigerados que esperan al borde del campo. Este sistema de enfriamiento inmediato es crucial para conservar las propiedades del producto y evitar que el azúcar natural se degrade. En los Estados Unidos, más de 340.000 acres están dedicados exclusivamente al cultivo de maíz dulce. Pero lo más curioso es que menos del 10% de esa producción llega en estado fresco a los estantes de los supermercados. ¿Qué ocurre con el resto? Su destino está marcado por la urgencia. Una vez recolectado, el maíz dulce tiene un margen de entre 8 y 12 horas para ser procesado. Durante ese lapso, es transportado rápidamente a plantas industriales donde se somete a un proceso de enlatado o congelado. La idea es preservar esa dulzura natural que solo dura unas pocas horas tras la cosecha. Es un trabajo logístico a gran escala, coordinado al minuto, donde el tiempo realmente es oro, o mejor dicho, azúcar. Y mientras el maíz dulce viaja a toda velocidad del campo a la fábrica, nos desplazamos a un escenario completamente diferente. Tierras más secas, más cálidas, donde los árboles no producen frutos cada temporada, pero cuando lo hacen, entregan uno de los productos más apreciados del mundo, los pistachos. Estos árboles, parientes cercanos del anacardo, son verdaderos campeones de longevidad.
Pueden vivir más de 100 años, resistiendo climas extremos y suelos difíciles. Sin embargo, su generosidad no es inmediata. Se necesita paciencia. Un pistachero comienza a dar frutos comercialmente viables recién entre los 7 y 9 años de edad. Pero cuando finalmente llega la temporada de cosecha, entre los meses de agosto y septiembre, la espera vale la pena. Es entonces cuando el campo se transforma en un escenario de pura energía y precisión mecánica. Las protagonistas son enormes máquinas sacudidoras hidráulicas diseñadas para abrazar el tronco del árbol con firmeza. En cuestión de segundos, lo someten a una vibración controlada pero potente. Este movimiento, que a simple vista parece violento, ha sido calibrado con precisión para hacer caer los frutos sin dañar el árbol ni su estructura. Miles de pistachos, aún en su cáscara natural, se desprenden y caen al instante. Pero no caen al suelo. En ese momento exacto, bajo el árbol, se despliegan grandes estructuras en forma de paraguas invertidos. Estas superficies actúan como redes de captura, asegurándose de que ningún fruto toque la tierra, protegiéndolos de la contaminación con polvo, humedad o bacterias. Una vez recolectados, los paraguas se pliegan automáticamente y depositan los frutos sobre una cinta transportadora. A partir de ahí comienza otra fase igual de importante: la limpieza. Ventiladores de alta potencia se encargan de soplar hojas secas, fragmentos de ramas y cualquier otra impureza que haya sido arrastrada en el proceso. Esta limpieza no es superficial. Es fundamental para evitar la proliferación de moho y asegurar que el producto llegue en condiciones óptimas a las plantas procesadoras. Estados Unidos, particularmente el estado de California, se ha convertido en líder mundial de esta industria. Aunque Irán fue por años el principal productor, el avance tecnológico, la eficiencia en la cosecha y la calidad del producto han posicionado al pistacho californiano como uno de los más demandados a nivel global. Hoy, esta industria mueve miles de millones de dólares, impulsada por máquinas que no solo cosechan frutos, sino décadas de paciencia, inversión y evolución agrícola. En ambos casos, ya sea un grano que debe recogerse al instante o una nuez que madura con lentitud, la constante es la misma: la precisión. En la agricultura moderna, el éxito no depende solo de sembrar y esperar. Depende de saber cuándo, cómo y con qué tecnología actuar. Y ahí, el rol de las máquinas es más protagónico que nunca. Durante décadas, Irán dominó el mercado mundial del pistacho, no solo por volumen de producción, sino también por tradición, cultura agrícola y reputación histórica. Sin embargo, el panorama ha cambiado drásticamente. Hoy, casi toda la producción de pistachos en Estados Unidos se concentra en un solo estado: California. Allí, en medio de un clima seco, suelos arcillosos y días soleados, esta pequeña nuez de tonalidades verdes ha encontrado su hogar ideal. Lo que comenzó como una apuesta agrícola limitada se ha convertido con el tiempo en una industria multimillonaria. Desde el Valle Central hasta las regiones más cálidas del sur del estado, miles de hectáreas están dedicadas exclusivamente a este cultivo. Las fincas están equipadas con sistemas de riego de precisión, monitoreo de nutrientes en tiempo real y maquinaria diseñada específicamente para optimizar cada etapa del proceso, desde la floración hasta la cosecha y el procesamiento. Los pistachos californianos no solo se han ganado un lugar en los estantes de supermercados de todo el mundo, sino que también se han posicionado como un producto premium. Su tamaño uniforme, sabor delicado y bajo nivel de impurezas los convierten en una opción preferida tanto para consumo directo como para su uso en confitería, heladería y productos gourmet. Y mientras los pistachos representan el vigor silencioso de árboles centenarios, cambiamos de color y de ritmo para hablar de otro cultivo igualmente sorprendente: el girasol. Del verde pasamos al dorado, o más exactamente, al grisáceo opaco que marca el final del ciclo de vida de estas plantas. Porque cuando los girasoles alcanzan la madurez, ya no se parecen en nada a ese símbolo vibrante del verano que adorna campos y postales. Sus pétalos han caído,
Sus tallos se han endurecido y las cabezas, ahora pesadas por el peso de las semillas, se inclinan hacia el suelo como si hicieran una reverencia final antes de ser cosechadas. Sin embargo, lo que parecen plantas marchitas están, en realidad, en su punto máximo de valor. Cada una de estas cabezas contiene entre 1000 y 1500 semillas, ordenadas con una precisión que asombra incluso a los matemáticos. Siguen la secuencia de Fibonacci, una espiral perfecta que refleja uno de los patrones más elegantes de la naturaleza, vinculado a la proporción áurea. Pero en el campo, esa perfección estética da paso a la eficiencia mecánica. Las cosechadoras de girasol, diseñadas con mecanismos robustos y especializados, recorren los surcos con una exactitud meticulosa. Delante, púas metálicas guían los tallos hacia la unidad de corte, separando con rapidez las cabezas secas del resto de la planta. Una vez dentro, las cabezas ingresan en un tambor giratorio de trilla. Allí, las semillas son separadas en cuestión de segundos, con una velocidad y precisión que harían palidecer a cualquier intento manual. Simultáneamente, el resto del material, hojas, cáscaras y residuos vegetales, es expulsado con chorros de aire o lanzado al suelo, donde se biodegradable o se reutiliza como cobertura para el terreno. El resultado final es impresionante. Un río de semillas negras y brillantes deslizándose por las cintas transportadoras hacia los depósitos principales. Estas semillas, dependiendo de su destino, pueden ser prensadas para obtener aceite, tostadas y envasadas como snack, o empleadas como alimento en la industria avícola. Lo que parecía un campo envejecido se convierte, en cuestión de horas, en el inicio de una cadena productiva global. Es aquí donde la agricultura moderna revela su verdadero rostro. Detrás de cada cultivo, de cada fruto o semilla, existe una combinación perfecta de biología, ingeniería y planificación logística. No se trata solo de sembrar y esperar. Se trata de saber interpretar el lenguaje de la tierra y responder con soluciones tecnológicas que respeten su ritmo sin perder eficiencia. Desde el dulzor efímero del maíz dulce, que exige precisión al minuto, hasta la solidez del pistacho, fruto de años de espera y cuidado, y pasando por la geometría oculta en cada girasol, la agricultura moderna se manifiesta como una sinfonía compleja. Cada nota representa una etapa, cada instrumento una máquina, y cada movimiento una historia de colaboración entre la naturaleza y la mente humana. Porque al final, cosechar no es solo recolectar lo que crece, es entender cuándo hacerlo, cómo hacerlo y con qué herramientas. Y cuando esa armonía se logra, los campos no solo producen alimentos, producen el futuro.